Hoy voy a hablar de un tema que le he puesto por nombre y es: soy responsable de mis generaciones. ¿Qué tal si te volteas a tu compañera o a tu madre y dices: somos responsables de nuestras generaciones? ¿Sabes el objetivo? Ahorita mientras la pastora oraba yo decía: wow, el Espíritu Santo está alineado con lo que hoy vamos a aprender. Y el objetivo del enemigo es dañar el plan original de Dios, dañar las familias. Dice Juan 10:10 que el enemigo es un ladrón que no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero Dios ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Ese es el plan original de Dios. Y Él no está hablando solamente en abundancia económica, Él está hablando en abundancia a todo nivel. Pero el enemigo ha querido distorsionar el plan original de Dios. El blanco del enemigo son las familias. Por eso hoy en día vemos tantas separaciones, vemos tanta problemática a través de la familia. Pero esto ha comenzado desde generaciones atrás, trayendo mentiras a las familias, queriéndolas destruir. ¿Y saben qué? Comienza a través de los hijos. Y por eso en esta mañana quiero hablarles de este tema. ¿Será que la palabra de Dios no nos promete o no nos dice que nuestros hijos van a ser hijos de bendición y de éxito? Claro que sí. Tengo que contarles algo. Cuando la pastora me dio el tema, preciso por esos días, hacía mucho tiempo, yo conozco, gracias a Dios, del Señor desde que tengo 15 preciosos años. Este año cumplo 10 años de casada y tengo 2 preciosos hijos. Uno que es José Tomás, que tiene 4 años, próximamente cumple 5 dentro de 2 meses, y Nicolás, que ya tiene 3 añitos. Y resulta que desde hacía mucho tiempo yo no le había abierto la puerta literalmente al enemigo sobre un tema que yo ya había cerrado totalmente sobre mi vida, y era el tema de la depresión. Y no hablando hace mucho, fue exactamente hace como 2 meses donde confieso que bajé mi guardia, digamos, en mi relación con Dios y de tener mi conexión fuerte con Él todas las mañanas. Ojo, nunca lo podemos dejar de hacer, porque podemos abrir puertas. Y yo lo permití y me dio una depresión muy fuerte. Y era impactante cómo Dios y el Espíritu Santo me empezaron a hablar. Porque gracias a Dios mis hijos donde estudian, en el jardín donde están, en especial la profesora de José Tomás es cristiana. Y entonces eso fue como el martes de esa semana. La Miss al final del día se me acercó y me dijo: mamá, yo he visto un cambio muy fuerte sobre José Tomás, ¿qué pasa? Entonces yo la miré y le dije: Miss, ora por mí. Yo solamente le dije eso. Pero literalmente dentro de mí yo sentía unas fuertes ganas de morirme. Y cuando yo salí y me subí al carro, el Espíritu Santo me dijo: ojo, porque tú eres responsable de esos 2 chiquitos. Tú ya conoces la palabra, te tienes que levantar. Y yo sentí esas palabras del Espíritu Santo que me redarguyó y que me exhortó, y yo dije: ¿qué estás haciendo? Levántate. Y no les miento, mujeres, al siguiente día, porque pues claro, empecé a hacer el cambio en mí, a cambiar, a poner por obra lo que yo he aprendido a través de la palabra de Dios. Y lo puse por obra. Y ustedes no se imaginan otra vez el cambio de mis hijos, pero era una cosa impresionante. Obedientes, seguían las instrucciones, no dejaban, no lloraban. O sea, unos temas que a esa edad son bien complicados. Pasó esa semana y a la siguiente semana recibo un llamado del jardín a través de la psicóloga. No por uno de los niños, sino por los 2. Y yo: wow, Dios. Y nos sentamos a hablar con la psicóloga y la psicóloga me dijo:
mamá, hemos estado evidenciando el comportamiento de José Tomás y de Nicolás en diferentes momentos. Una es cuando José Tomás hace su libro de trazos y la otra es cuando Nicolás está sentado a la mesa. José Tomás es un niño sumamente inteligente, gracias a Dios, amoroso, pero le cuesta mucho el tema de la frustración, se frustra fácilmente. Y mientras ella iba hablando, yo iba confrontándome. Y dice, y me impacta que cuando él estaba desarrollando su libro de trazos se salió de la línea. Y que cuando salió de la línea empezó a decir, yo no puedo, no puedo. Y lloraba así. Y yo solo pensaba palabras autoconferidas, Señor, ¿qué estoy haciendo? Yo solamente pensaba en eso. Y yo empecé también en ese momento a darme duro, porque yo decía, ¿qué estoy haciendo si yo conozco de Dios? O sea, mientras la psicóloga me hablaba y me decía, y yo misma le iba diciendo, ¿no? Y yo no, y con José la verdad es que yo he sido muy estricta con el orden, con muchas cosas. Yo estoy con el borrador en la mano corrigiéndole. Y con Nico me ha pasado algo, es que como me di cuenta que con José fui muy estricta, con Nico me he ido al otro extremo y es que ya soy muy laxa, al punto que Nicolás no está reconociendo la autoridad de la mujer, sino solo del hombre. Wow, salimos con mi esposo, nos fuimos a desayunar. Yo realmente, bueno, fue edificante la reunión con la psicóloga. Yo creo que Dios también usa mucho a las psicólogas, la psicología unida con la palabra de Dios. Wow. Es un campanazo de alerta. Y bueno, salimos y nos pusimos a hablar con Germancito y decíamos, sí, sabes, nos hemos metido tanto en nosotros, en nuestras problemáticas, en mi trabajo. Me sentaba al computador, yo solo quería sentarme a diseñar, a trabajar, y venían los niños y yo, ay sí, les ponía atención, pero los niños estaban demandando de nosotros atención. Y dijimos con Germán, listo, vamos a empezar a hacer correctivos. Mientras yo iba a la casa, a mí me pasa mucho que el Señor me habla mientras yo lavo la loza, me habla mientras yo camino, o voy a diferentes momentos y yo iba hablando, yo, ay Señor, y de mi boca salió la siguiente expresión que yo creo que, o un pensamiento que yo creo que tú lo has oído, y es que los niños no vienen con un manual de instrucciones. Yo le dije, ay Señor, yo no sé si tú has oído esa frase en algún momento de tu vida, y uno le dice, ay, ojalá los niños vinieran con un manual de instrucciones. Y de una vez el Espíritu Santo me dijo, sí, vienen con un manual de instrucciones. Yo te quiero pedir que tú cambies ese pensamiento, porque sí hay un manual de instrucciones que es la palabra de Dios. El mejor diseñador es el Dios Todopoderoso. ¿Cómo no nos iba a mandar con un manual de instrucciones? En el manual está todo. ¿Saben qué? El problema es que no lo leemos. A mí me pasaba. Gracias a Dios por esta preciosa iglesia, porque tiene escuela bíblica para que tú aprendas de la palabra de Dios, porque tiene una universidad para que tú aprendas de la palabra de Dios. A partir de que yo entendí eso y cuando me metí a la universidad a estudiar y a de verdad, mira, la palabra de Dios no se puede leer como un libro cualquiera. Una sola palabra tiene muchísimo que enseñarnos, muchísimo. Y en el manual está todo, cómo educas a tus hijos, todo, cómo los debes corregir. Si tú has sido un encuentro ya te enseñan, pero eso es un abrebocas, porque te enseña absolutamente todo. Y yo dije, gracias Padre. Y saben también por qué le daba gracias a Dios, porque a tan corta edad de mis hijos yo puedo tomar correctivos y formar una generación diferente. No sé si de pronto tú ya tienes tus hijos grandes, pero no es tarde. Tú puedes hacer eso con tus nietos, con las personas que Dios también te ha pedido para que tú les enseñes la palabra de Dios. No te quedes con eso. Yo quiero que veamos Proverbios 22:6, por favor. Dice,
Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Amén. Promete este versículo que según nuestra educación o nuestra crianza bajo la palabra de Dios, podremos nosotros levantar gente. Hola. Volvamos al versículo. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Promete este. Hola. Que si nosotros nos tomamos el trabajo de educar a nuestros hijos desde temprana edad, cuando ellos sean grandes van a ser hombres y mujeres exitosas y conforme al plan de Dios. ¿Qué pasa entonces con los padres que de pronto dicen, bueno, yo me he esforzado, yo le he dado principios, y en algún momento se vuelven rebeldes? Y es que yo creo que nuestros hijos demandan tiempo. No, es que no es poquito. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Yo que tengo a mis dos chiquitines ahorita conmigo, ellos me demandan todo el tiempo, me necesitan todo el tiempo. Y si nosotras seguramente lo hacemos desde que son pequeños, cuando ellos crezcan, no van a sufrir ni van a tener esos tiempos difíciles. Y si les vienen los tiempos, porque les puede venir o les van a venir pruebas, no van quizás como las palmeras que tienen sus raíces bien echadas, bien profundas, y que pueden venir los grandes olas, los vientos, las aguas, y harán esto, pero no se caen. Yo le doy gracias a Dios porque desde también muy temprana edad conocí de Dios, y gracias a Dios, ojalá hubiera sido más, aún más. Fui obediente a lo que decía su palabra, y eso ha sido de gran bendición para mi vida. Miremos cómo dice Efesios 6, 4, versículo 4, sobre cómo debemos o cómo nos instruye la palabra de educar a nuestros hijos. Pero yo quiero que veamos, bueno, leámosla toda. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino que nos concentremos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Disciplina. Disciplina no solamente nos está hablando de la disciplina de la corrección, del pao pao, de la varita, que eso de pronto nosotros ya lo sabemos. Nos está hablando de una disciplina que es la capacidad que tiene una persona para poner en práctica una serie de principios relativos al orden y la constancia, de buenos hábitos. Yo les hago siempre una pregunta, o he hecho esta pregunta, y es: ¿en tu casa desde pequeñita te dieron muy buenos hábitos? O sea, tus papás te enseñaron que te tenías que acostarte muy temprano, que tenías que comer alimentos sanos, te enseñaron muy buenos hábitos, sinceramente. Bueno, gloria a Dios. Por eso, ya que la monita lo dice, a mí me encanta porque la monita una vez predicando decía algo, y era: yo me levanto a las 4 de la mañana, prendo mi música, me tomo un café, no sé qué, y yo la miraba, yo decía, ¿cómo hace? Si lo más difícil para mí es a la hora más rica de dormir,
¿Cómo hace para levantarse con tanto deleite a buscar de Dios? Pues sencillo, porque a ella la formaron bajo buenos hábitos, la disciplinaron. Tristemente mi mamita, por falta de conocimiento o por el afán de la vida o por, bueno, yo no voy a juzgar, pero ella me dejaba acostar a la hora que yo quería, me dejaba comer lo que yo quería, no me enseñó. Yo hubiera querido que me hubiera enseñado a leerme todas las noches un cuento, que todas las noches me hubiera dicho: Marcela, te tienes que leer un libro mensual. Con eso, hoy en día no se me hubiera dificultado, gracias a Dios ya lo he logrado, porque uno se puede disciplinar, pero con eso no se me hubiera hecho tan difícil levantarme a las 4 de la mañana a tener mi relación con Dios. Y hoy en día, para la gloria de Dios, nosotros y algunas personas que de pronto van los lunes a nuestra reunión que tenemos de barca, ellos saben que los niños a las 7:30 de la noche están en su cuarto con su luz apagada y ya dormidos, que ya antes se han cepillado sus dientes, que han hecho su rutina de aseo y que van, se acuestan y dicen: mami, yo quiero que me leas un cuento o una historia. Pues nosotros le leemos la palabra de Dios. Más adelante, porque están todavía muy pequeños, les explicaremos, aunque les decimos que es la palabra de Dios, pero les leemos. Ellos no la rebajan hoy en día, y más encima dicen: mami, y cántame mi canción de cuna. Y la canción de cuna es una canción que nos enseñó el pastor Aníbal, que es la bendición sacerdotal, y es: Dios te bendiga, Dios te guarde. Y José ya se la sabe, y les enseñamos versículos bíblicos. Y eso lo hacemos por algo, y es que yo quiero que mis hijos el día de mañana sigan al Señor, no por tradición, sino por convicción, porque lo aman. ¿Saben qué dice hoy en día nuestro hijito José Tomás? Gracias a Dios, vuelvo y lo digo. Dice: mami, los niños no oran por los alimentos. Mami, no oran. ¿Por qué no oran? Explícame. Yo le digo: mi amor, pues entonces tú les dices que tienen que orar con los alimentos, porque tú tienes que ser influencia hacia ellos, no que ellos te influencien. Y siempre les estoy diciendo eso: mami, tengo temor, hay un monstruo. Y yo de una vez me lo voy y le digo: mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. José me decía: mami, no puedo, hasta que me volteé y empecé a darle palabra. Yo le dije: todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y ahora entonces se baja, digamos, o se va a hacer alguna cosa y me dice: mami, yo lo hago solo porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero no lo estoy diciendo para glorificarme, no, sino para glorificar a Dios Todopoderoso, porque Él es el que me ha dado la instrucción de cómo hacerlo. Y les aseguro que si yo lo instruyo ahorita, cuando Él crezca no se le va a dificultar. Y que cada vez que él vaya creciendo en sus diferentes etapas, va a ser un niño tan seguro, porque eso es lo que yo le he pedido a Dios. Y por eso también me daba duro cuando la psicóloga me decía eso, porque yo le decía: he querido ser estricta aún de cómo educar a mis hijos bajo los principios de Cristo. Pero Dios también me decía: pero a través de mi debilidad yo me glorifico, no te afanes. Son niños, no los quieres hacer ya perfectos, son niños. Entonces yo dije: ok, voy a bajarle, voy a jugar, voy a tratar de pensar como él piensa. Y con eso hemos visto esos pasos agigantados, se diría así, pero poniendo en práctica lo que dice la palabra de Dios. Dice también en ese versículo que acabamos de leer: en disciplina y en amonestación. ¿Qué es amonestación? Tiene como intención evitar que se repita un comportamiento indeseable. ¿Sabes? Yo creo que es más sabio, yo siempre le digo a las niñas: si tú hoy no tienes hijos, gloria a Dios, porque estás en un tiempo increíble. Porque cuando tú estás requiriendo y estás aprendiendo herramientas para que cuando tú tengas un matrimonio, tú no tengas que pasar quizás por los mismos errores que yo cometí o los que cometieron tus padres. Porque vas a ser sabia en tomar las mejores decisiones. Eso que te dicen que, ay, no, es que uno de los errores aprende, ¿sabes? Eso es mentira, eso es lo que nos ha vendido el diablo.
Tú no tienes que pasar por ahí. El Señor no quiere eso. El Señor tiene planes de ti de bien. Dice que sus pensamientos son más altos que los de nosotras. Entonces, ¿yo por qué voy a permitir eso? Que mis hijos pasen por esas situaciones. No, yo no quiero que ellos cometan los mismos errores que yo cometí. Al contrario, yo quiero que mis hijos sean 10 veces mejores de lo que yo fui. Y que amen a Dios 10 veces más que lo que yo amo a Dios. Y que sean realmente hinchas a morir por Cristo, apasionados, por convicción. A mí me impacta los hijos o los Dani, Nicolás y Pipe. A los 3 y sus esposas los amo mucho y hemos tenido una relación cercana. Y ellos han sido como también mi ejemplo en decir, yo quiero que sean así de unidos. Yo quiero que sean así, que los 3 sirvan a Dios, que busquen de Dios. Porque ese es el plan que Dios tiene. Porque si ellos están todo el tiempo apasionados por Dios, créanme que no van a tener tantas dificultades en su vida. ¿Sabes? La amonestación está ligado con un tema que se llama límites. Una de las áreas en la que nuestros hijos pueden ser más atacados desde muy temprana edad es en la sexualidad. Y es que sexualidad no es solamente el acto en sí, sexualidad es relacionamiento. Límites, ser obedientes. Tienen, ¿sabes? Y a mí me enseñan o me hubieran enseñado o yo me autodisciplino a poner límites en mi vida, a ser obediente, te aseguro que tienes menos probabilidad de caer en el pecado. Haciendo un estudio sobre la sexualidad bajo la palabra de Dios con nuestro equipo o bueno, nuestra barca de los lunes, llegaba a la siguiente conclusión: todo radica en la importancia de los límites para la sexualidad. ¿Y saben qué? Hoy que soy mamá, yo le decía, Señor, qué responsabilidad tan grande tengo yo de cuidar a mis hijos en su sexualidad, porque de ahí van a salir los futuros hogares. En 2 de Timoteo, capítulo 1, del versículo 7 al 9, dice un versículo que yo creo que nos debemos aprender todas. Dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Quién nos da el dominio propio? El Espíritu Santo. Y Dios, claro. Dominio propio. Si nosotros les enseñamos a nuestros hijos a poner límites desde pequeños, y les vamos a ayudar a ejercer dominio propio sobre ellos mismos. La importancia. Cuando tengan un novio o una novia, les aseguro que respetarán los límites durante su noviazgo, porque ya han aprendido qué es eso. Porque su mamá no le dejaba hacer lo que él quería, por ejemplo. ¿Sí? Porque lo disciplinaba cuando lo tenía que disciplinar, porque le decía no cuando lo tenía que hacer. Porque así como era amor, porque con los hijos toca muchísimo amor, asimismo nos dé templanza y autoridad. Podremos estar seguras que cuando estén en un noviazgo se mantendrán firmes durante su relación y el resto de su vida. Y te aseguro que llegarán a su matrimonio siendo vírgenes, guardados, apartados para Dios, y serán hombres fieles, donde no habrá infidelidad dentro de los hogares. Dentro de los hogares muchas veces hay infidelidad porque desde muy pequeños sus mamás y sus papás no les enseñaron qué eran los límites y el amor y el dominio propio, el doblegar esta carne que tenemos. ¿Y cómo podemos doblegar nuestra carne? Solo a través del Espíritu Santo.
a través de Dios. Dice así la palabra de Dios, a mí me impacta, porque dice doblegar la carne. Como yo siento como si como que uno le hiciera así, le pusiera el pie y no le dejara. Y dejara más bien que el Espíritu salga para que te deje florecer. ¿Cuál es el objetivo? Es motivar a nuestros niños a la disciplina a todo nivel, amonestarlo bajo los principios de Dios. Y aunque fuera viejo, existe la muy alta probabilidad, y se los aseguro y mejor dicho, de que va a ser un hombre y una mujer exitosa en todas las áreas de su vida. Un gran ejemplo de madre y abuela en la palabra de Dios, estuve buscando, pero un gran ejemplo, y lo hemos visto mucho, y yo decía, Señor, y buscaba, yo dame otro, y yo llevé días, y el Señor, no, ese, y yo, bueno, está bien, Señor, lo quieres volver a recordar, y está en 2 de Timoteo, del 1 al 5, y habla de una mujer preciosa, de una abuela y de un hombre. ¿Qué es? Que es Loida, según Gladysita, Loida y Eunice, y este hombre es Timoteo. Tanto la madre como la abuela de Timoteo amaron a Dios y criaron a Timoteo para que cuando él creciera lo amara sobre todas las cosas. Me impacta mucho el versículo que dice en 2 de Timoteo 1:5, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. En otras versiones dice una fe sincera. ¿Saben qué? Yo quiero que mis hijos sean sinceros, con una fe sincera, que amen a Dios, que ellos cuando la gente los vea digan, wow, wow. ¿Sabes qué? Algo que hablábamos con mi suegra y a veces me daba un poco duro, pero ella me decía, van a decir, obvio, la figura paterna es sumamente importante dentro del hogar, pero van a decir, qué buena tarea la que hizo esa madre sobre esos hijos. Qué buena tarea que ella hizo. Y yo decía, Señor, qué responsabilidad tan grande es la de educar a 2 hijitos. Sinceramente, cuando yo era más jovencita, yo quería tener muchos hijos, lo confieso. Ahorita digo, Señor, si me los envías, si es tu propósito. Pero quiero hacer la tarea con ellos 2, bajo la palabra de Dios, para cumplir un propósito. Me impacta porque Timoteo se unió a Pablo como un colaborador de misiones siendo joven y se convirtió en su compañero de mayor confianza, en su discípulo, en un hombre de ejemplo. Entonces ahí es donde uno piensa, realmente cómo fue la educación. Y no solamente la educación de la mamá, sino acordémonos que viene desde la abuelita. Si tú eres abuelita, hoy estás a tiempo de romper con esas maldiciones generacionales que han venido sobre nuestra vida, sobre nuestros hijos, sobre nuestras familias. Que hoy te pongas en el papel de Loida y digas, yo quiero hacer algo diferente. Si eres mamá, entonces estás desde ahí. Si aún no eres mamá, pues muchísimo mejor, porque aún lo vas a hacer mejor. Estás a tiempo. Por eso esta palabra no es solamente para algunas, para todas nosotras. La educación exitosa es esencial hoy en día, así como ha sido a lo largo de la historia. Los padres y las madres son la clave para levantar mujeres y hombres exitosos que amen a Dios y que vivan por Él. ¿Sabes? A pesar de la bendición que son los pastores quizás, los líderes, las abuelitas, las nanitas, la señora que cuida al niño, la mejor influencia sobre tus hijos siempre vas a ser tú y yo.
Nadie les va a tener paciencia como tú y yo les tenemos a nuestros hijos. Nadie los conoce mejor que nosotras. Nuestros hijos, por eso yo hablaba de la mano, que cada vez que tú veas tus manos te acuerdes, soy responsable de mi generación, mis hijos. Soy responsable. Yo entendí esto y yo dije, Dios, entonces esa tarea yo no se la puedo delegar a nadie, mis amadas. No, ese no era el plan original de Dios. Y a veces es duro cuando uno les empieza a decir, por ejemplo, mujeres, es que el papel de la mamá tiene que ser presente. Y me acuerdo tanto, hoy también estoy hablando mucho de la obediencia. Y gracias a Dios, yo algo que le pedí al Señor es, Señor, yo quiero ser una mujer obediente. Que aunque me cueste y aunque no me guste, lo tengo que hacer. Gracias a Dios hemos tenido el privilegio de tener a nuestros pastores como líderes desde nuestro noviazgo con mi esposo. Y los primeros años de casado, antes de tener los hijos, me acuerdo tanto que la pastora me hizo la siguiente pregunta y me dijo, Marcelita, porque yo estaba trabajando, yo soy diseñadora industrial y yo siempre trabajé en el área de mercadeo y bueno, yo tenía el sueño de ascender y de, mejor dicho, trabajar en una agencia de publicidad y ser una mujer súper exitosa. Ese era mi pensamiento en ese momento. Y cuando ella me dijo, mi amor, y cuando tengas hijos, ¿qué piensas hacer? Y yo la miré, yo les confieso aquí entre nosotras que la miré y yo pues nada, seguí trabajando. Y me acuerdo tanto que ella me dijo, mi amor, cuando tú tengas tus hijos, qué bendiciones que tú te puedas quedar con ellos en casa. Entonces lo primero que tú piensas es, ay, la economía. Ay, ¿y quién me va a dar para mis dulces? ¿Sabes? Hay algo también impactante que me ha impactado mucho en este tiempo, y es que cuando damos consejerías, una de las mayores problemáticas es la parte financiera, la división financiera que hay dentro de los hogares. No en todos, en esta iglesia no lo hay, gloria a Dios. Pero no, es que yo trabajo porque yo cumplo con el 50% y yo trabajo porque yo cumplo con el otro 50%. Vimos hogares que hicieron el prematrimonial con nosotros, junto con mi esposo, y hoy están separados porque hubo división financiera. Pero yo entendí el principio que dice la palabra de Dios, y es que el hombre trabaja, provee a la casa, sin querer decir que mujeres virtuosas no podamos ser productivas. Y yo veía un ejemplo en eso y honro a mis madres, a una mi tita que está ahí, que han sido mujeres que han sido presentes en su casa y que han sido muy productivas dentro del hogar. Y gracias a Dios, mi esposito también, como fue educado bajo principios cristianos, él me dijo cuando nos fuimos a casar, me dijo, yo me hago cargo del 100% de la economía de la casa. Y lo que tú trabajes es para tus cosas. Si tú me quieres ayudar, pues chévere, en un recibo, o la señora que nos ayuda, alguna cosa. Y cuando los pastores nos hicieron esa pregunta, yo dije, no, y entonces uno pidiéndole que para que me dé para las medias, que sí, como que ese puede ser nuestro pensamiento. Y hay unas palabras muy sabias que ellos nos dijeron, y es, ustedes no creen que Dios Todopoderoso, dueño del oro, de la plata, no les va a proveer aún para esos gusticos que tu esposa necesita. Amén. Yo sí lo creo. Ya vamos desde que tuve los niños, ya van a 5 años en los que no trabajo, y Dios me provee para esas cositas, para la gloria de Dios. Él es nuestro proveedor y le ha multiplicado a mi esposo. ¿Por qué? Por ser obedientes a lo que dice la palabra, por romper lo que pensamos, porque es que tú piensas lo que todo el mundo te está diciendo. Ah, bueno, pero si yo estudié, yo no estoy para quedarme en la casa criando hijos y lavando loza.
Pues mira más bien entonces cuando estudies, cómo puedes alinear todo lo que, o sea, sin desproteger lo que Dios te ha dado para administrar aquí en la tierra, cómo puedes para alinearlo al propósito de Dios. Yo dije, ok, Señor, yo soy diseñadora y quiero ponerlo a tu servicio. Y hoy en día, ese sueño que yo tenía de trabajar en una agencia de publicidad, porque tú entras a una agencia de publicidad, sabes a qué hora entras, pero no a qué hora sales. Entonces, ¿quién iba a cuidar la casa y quién va a cuidar tus hijos? Mis hijos. Perdón, ¿la nana? ¿Mi mamá? Mi mamita ya no está para esas, está para que los consienta y juegue con ellos, pero es mi responsabilidad. Entonces el día que yo entendí, yo hoy le doy gracias a Dios por eso, porque sí me estaba dando duro lo que me estaba diciendo la psicóloga, pero Dios me decía, estás a tiempo, Marcelita, no te afanes, para tomar los correctivos necesarios, si eres obediente. Entonces mis amadas, no tengan miedo a dar pasos de fe. Si hoy tú tengas que tomar decisiones, las mejores decisiones por tus hijos, porque sí, te voy a decir que no es fácil. No es fácil quedarse en la casa, no es fácil quedarse con los hijos todo el tiempo. Las mamitas, hablábamos con la pastora hace poquito, las mamitas que dicen que educar hijos es muy fácil, es porque no pasan con sus hijos todo el tiempo. ¿Sí? Hay una frase o un post que vi hace poquito y que me impactó mucho y que dice, no hay niños difíciles, lo difícil es ser un niño en medio de una gente cansada, ocupada, sin paciencia y con prisa. Yo sentía que eso yo decía, entonces cada vez que ahora los niños van y demandan de mí, yo cierro el computador y me voy a jugar con ellos. No es fácil. Decían los pastores, nosotros nos poníamos las mantas y jugamos y las personificamos y no sé qué. Y yo, ay Señor, y Germán, dale, tú eres Ana. Y yo, pregúnteme cuántas veces hemos tenido que recrearles la historia de David y Goliat a los niños. Ay, yo ya soy otra vez David. Y Germán un día me decía, pues aprovecha que hoy nos está diciendo que le recreemos David, porque el día de mañana, ¿qué tal no quieran? Y he entendido eso y yo digo, Señor, dame sabiduría. La palabra de Dios dice que pida sabiduría, que la sabiduría viene de la palabra de Dios. Porque a veces decimos, ay no, pero yo no sé cómo hago y no para desaprender. No, pues lee la palabra de Dios, sencillo. Y de verdad que sinceramente, chicas, mi vida como que cambió, transformó, porque antes era conformista a quedarme con lo que me enseñaban aquí, con lo que medianamente aprendía, pero hoy en día me siento, dice la palabra de Dios en un salmo, no recuerdo ahorita, se los quedo, pero dice, deleítate en Jehová y Él concederá los deseos de tu corazón. Y saben que yo me había aprendido, Él concederá los deseos de tu corazón. Pero la primera parte decía, deleítate. ¿Y qué es deleitarse? Y yo pensaba, pensemos en una comida. Cuando tú coges, no sé, lo que más te gusta y que tú te la metes a la boca y como que tú dices, pero ¿no les ha pasado? A mí me pasaba mucho con el sushi, que yo me lo comía y yo cerraba los ojos y me la deleitaba. Eso quiere decir deleitar. Que ahora tú cojas la palabra y tú te la deleites, te la aprendas, la escudriñes, la guardes y la pongas por obra. Porque de nada sirve que tú aprendas, ay sí, yo tengo que instruir a mi niño, pero para que cuando fuera viejo, ay no, pero es que eso es tan difícil. No, es un proceso. ¿Será que cuántas veces tenemos que decirle a nuestros hijos, no hagas eso? Miren, hay un tema con José duro y es que mi muñeco le cuesta hablar porque llora. O sea, él no habla sino, no mentira, él no hablaba sino lloraba. No hay cosa más aburridora y cansona de un niño llorando. Entonces, ¿cuántas veces tengo que acercarme con paciencia, con amor? Hijo, no te escucho. Háblame, cuando te calmes, te escucho. Mientras tanto no te voy a oír. Cuando dejes de llorar, hablamos e irte.
o decirle, cállese, que me desespera. No, sí. Porque estás ocupada acá con el computador, más estás haciendo el almuerzo, estás no sé qué, estás corriendo, ¿no? Y el niño, mami, 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 mami. Hace poco estaba con el celular, hice un Instagram y Nicolás daba vueltas en todas mis piernas. Y daba vueltas, mami, mami, mami. Y yo solo miraba. Y yo decía, wow, Señor, así no tienes paciencia a mí. ¿Cuántas veces tú me dices, mi amor, por ahí no? Y uno, que por ahí no. Y uno, que es por allá. Exactamente. Deuteronomio 6, capítulo 6, del versículo 6 a 7 dice, y estas palabras que yo te mando hoy, mañana, hoy, estarán sobre ¿qué? Tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, no estando en el trabajo. Perdónenme, no sé si ustedes me están entendiendo lo que les quiero decir. Sino dice, hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte, y cuando te levantes, en todo tiempo. Entonces ahí el Señor no es que Marcela está pensando, no, es que el Señor no lo dice en su palabra, en todo tiempo. Esta es la razón por la cual la palabra de Dios nos dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Tú y yo somos responsables de nuestras generaciones. Amén.